En el video anterior visité maravillosos lugares como el Templo de Santo Domingo, el Jardín Etnobotánico, disfruté de la Calenda y hasta comí por primera vez chapulines. Pero aún quedaba mucho por recorrer, así que me dirigí a Monte Albán. Hoy voy a Monte Albán, la verdad estoy muy emocionada y bueno, estuve investigando distintas formas de llegar hasta allá. Una de ellas era el taxi, que bueno, el precio se me hizo un poco caro y bueno, fuera de eso, el problema ustedes lo toman aquí, llegan a Monte Albán, pero a la hora de regresar es un poco complicado localizarlos, no es que los taxis estén allá afuera esperándolos, entonces bueno, eso no me convenció tanto. Otra opción son los famosos tours, pero bueno, yo con la opción que me quedé fue venir aquí al Hotel Rivera, que se encuentra en la esquina de la calle Aldama, cruce con 20 de noviembre, y aquí ustedes van a comprar un ticket de autobús y por solo 60 pesos les va a incluir el viaje hasta Monte Albán de ida y de regreso. Eso sí, no les incluye ningún guía, no les incluye el acceso a Monte Albán, pero la verdad a mí me pareció una opción excelente. El bus se toma a 3 cuadras de aquí mismo y la verdad que los horarios están muy bien. Cada hora salen desde aquí del centro hacia Monte Albán y desde Monte Albán de regreso. Entonces chequen bien los horarios, no se les vayan a pasar y pues vámonos a ver qué tal nos va. Este es el autobús que nos va a llevar a Monte Albán. Vámonos. El trayecto hacia Monte Albán desde el centro de Oaxaca duró 20 minutos. El autobús me dejó en el estacionamiento de la zona arqueológica, por lo que hay que caminar unos cuantos pasos para comprar el boleto en taquilla e ingresar. Pues ya estoy aquí, ya llegué a Monte Albán. Les quiero platicar que esta es la ciudad prehispánica más grande de la región oaxaqueña y tuvo una constante ocupación humana por más de 13 siglos. Imagínense nada más, qué barbaridad. Está súper bonito y bueno, otro dato es que en 1987 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Vamos a conocerla. Monte Albán fue construida sobre un conjunto de cerros en el Valle de Oaxaca y fue fundada aproximadamente en el año 500 a.C. Además de haber sido un importante asentamiento zapoteca, fue la capital de esta notable cultura mesoamericana. Durante su época de esplendor, albergó cerca de 30,000 habitantes, funcionó como centro político y económico de las comunidades del Valle de Oaxaca y estuvo integrado por la plaza principal y una serie de conjuntos arquitectónicos monumentales como el Cerro del Gallo y Atzompa. Este centro cultural es uno de los pocos sitios en el mundo donde se muestra el surgimiento del Estado como sistema de gobierno, el cual era dirigido por la clase sacerdotal. Después del abandono de esta ciudad, las ruinas continuaron siendo sagradas tanto para los zapotecos como para los mixtecos. Incluso la ciudad fue usada, aún después de la conquista, para el entierro de muertos y la realización de ritos funerarios. El recorrido por este lugar lleva un par de horas, y es que se ha definido a este sitio como una obra maestra del genio creativo del ser humano. Visitarlo es adentrarse a nuestras raíces y transportarse a la época prehispánica, en este lugar donde alcanzar las nubes parece posible. El Museo de Pintores Oaxaqueños presenta muestras temporales y tiene como objetivo promover el arte de Oaxaca al exhibir obras de artistas mexicanos, en su mayoría provenientes de este estado. Años atrás, el edificio que lo alberga fue Colegio de Doncellas, Museo de Antropología e Historia y Museo Regional del Estado. Además, en él se ofrecen talleres en los que se comparten distintos tipos de arte. Para ir a Hierbelagua salí a las 7 de la mañana de mi hotel, pues entre más temprano se vaya a este popular lugar, menos gente se encontrará. Para llegar a Hierbelagua existen varias opciones. Está el transporte público, en el que la verdad se pierde un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay ningún transporte directo desde la ciudad de Oaxaca hasta Hierbelagua. Tienen que hacer algunas paradas, tienen que bajarse en algunos poblados, volver a tomar otro camión. Entonces, bueno, sí se pierde un poco de tiempo. También existen los famosos tours, en los que los traen un poco a las carreras, los traen con prisas. Obviamente, si ustedes ya no alcanzaron a tomar sus fotos, pues vámonos porque se quedaron de ver a tal hora y se acabó, no hay más.
También ustedes pueden rentar un auto o en esta ocasión lo que yo hice es este concepto que se llama Ride With Me, que es un transporte personalizado en el que ustedes eligen la hora, eligen el lugar y cuánto tiempo estar, y lo mejor de todo es que la persona con la que vienen les va platicando un poco de historia, les va dando tips, les va dando consejos del lugar hacia donde se dirigen. Entonces la verdad que está muy bien, está fabuloso, y entre más personas vengan mejor, porque el costo total se divide entre esas personas. El trayecto fue de aproximadamente 1 hora y media. Cabe aclarar que en San Lorenzo Albarradas hay que pagar 10 pesos por persona para llegar a Hierbelagua, en donde el acceso cuesta 25 pesos, pero vale totalmente la pena cuando se pone un pie en este lugar. Ya estoy en Hierbelagua. Este lugar es uno de los principales atractivos turísticos de Oaxaca por sus aguas templadas y por supuesto las cascadas petrificadas que ven a mis espaldas. Vamos a conocerlo. Las pozas color turquesa dan la bienvenida a este sitio, así como el árbol sin hojas, protagonista de tantas fotografías. A lo lejos resaltan entre el verde de las montañas el blanco de las famosas cascadas petrificadas. Caminar libremente por toda el área está permitido, aunque hay que tener cuidado de no acercarse mucho al borde, ya que la altura es bastante considerable. En el área de las pozas es posible observar el agua recorrer los canales que hasta la fecha no se sabe con exactitud cómo fueron creados. También se observan borbotones de este líquido elevándose sobre la superficie. La razón por la que las cascadas se petrificaron fue debido a las grandes cantidades de calcio que había en este líquido vital. La tranquilidad de Hierbelagua en la mañana invita a la gente a meditar y a admirar la naturaleza en una de sus máximas expresiones. Aunque hay personas que prefieren darse un chapuzón en la poza, sin importar que la mayor parte del tiempo el agua vaya de templada a fría. También se puede recorrer el lugar hasta llegar a la base de las cascadas. Me encuentro en la base de la cascada. Híjole, no les voy a mentir, para llegar aquí el camino está un poquito peligroso. Yo creo nos habremos echado como 40 minutos en lo que bajamos. Son bajadas, subidas, de repente son puras piedritas. Hay una parte que son escalones bien construidos, pero bueno, hay una parte que es muy resbalosa. Yo les recomiendo zapatos cómodos, botitas. Hay que venir muy preparado para venir a Hierbelagua. ¿Por qué? Porque además de esto, bueno, hay que traer igual y unos jeans. Veo a mucha gente con pants, con tenis, ya será de cada quien, pero aparte acuérdense que hay que traer el traje de baño porque muchas personas no vienen preparadas y bueno, no se pueden meter a dar un chapuzón, a nadar tantito. Entonces eso es muy importante. No se permite el uso de bloqueador igual por si se van a meter al agua porque ya ven que contamina el agua. Y bueno, pues la verdad muy padre. También traigan agüita, no se les olvide. Hierbelagua es un espectáculo único de la naturaleza que no se pueden perder cuando visiten Oaxaca. Ya vengo regresando de Hierbelagua. Híjole, la subida está mortal. Si llegan hasta la base de la cascada, se van a cansar un poquito, pero sigan y sigan, porque miren, yo aquí ya tengo mi recompensa. Hay muchísimos puestos de comida acá arriba. Casi todos tienen la misma comida, que son tlayudas, memelitas, como estas que pedí, que son algo así como unos sopecitos. Yo las pedí de queso, pero también las hay con cecina o con tasajo. Y bueno, algo que abunda también son puestos de micheladas. Es la clara recompensa para todos los que subimos. Ahí hagan de cuenta que ustedes van a ver uno tras otro. Y bueno, pues yo pedí la mía con clamatito, ya saben, un montón de salsas, chamoy, todo eso. Y pues vamos a probar. Provecho. El viaje continuó hacia Santiago Matatlán, localizado a poco menos de 1 hora de Hierbelagua. Y bueno, obviamente estando en Oaxaca no nos podía faltar visitar la capital mundial del mezcal. Estamos en Santiago Matatlán. Estoy aquí con Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perfecto. Osvaldo nos va a explicar el proceso de elaboración del mezcal aquí en el Palenque Mal de Amor. Vamos a conocerlo. Claro que sí. Acompáñanos, por favor. Aquí estamos en el campo. De aquí se van a cortar los agaves
y van a quedar en piñitas. Aquí ya tenemos las piñas cortadas o jimadas. Aquí lo único que se va a hacer es cortarlas, se cortan en gajos y se trasladan del otro lado alrededor del horno. Bueno, aquí traemos las piñas ya cortadas alrededor del horno y aquí se van a meter a cocer de 5 a 7 días aproximadamente. Se tapa, se forra y de ahí esperamos a que se cosa. Quitamos el maguey cocido y lo trasladamos de este lado. Este es como sale el maguey y para que lo prueben es el espadín, maguey espadín, muy dulce. El sabor que tiene es totalmente natural. Okay. No se le agrega dulces, miel. Muy dulce, muy dulce está. Y así como caña, ¿no? Era lo que nos como decía. Caña, exactamente. Bueno, como siguiente paso tenemos la molienda. Aquí la molienda se lleva a cabo con la piedra otaona. Bueno, aquí el caballito lo amarramos a la orilla de la piedra. El caballito empieza a caminar en la parte de afuera y va jalando la piedra. Esta piedra va machacando o va aplastando el maguey conforme va dando vuelta y lo que hace es desbaratar el maguey o dejarlo en hebras. Ya que está machacado, lo recogemos con un bieldo y lo depositamos dentro de esas tinas de madera. Se le va a agregar agua caliente y se revuelve. Aquí en el palenque le llamamos la formulación y no es más que le agregamos un poco de agua caliente y revolvemos hasta que llegue hasta el nivel de la tina. ¿Ok? Ya que está, aquí va a permanecer de 7, 8 hasta 9 días. En ese tiempo se va a llevar a cabo el proceso de fermentación o descomposición del maguey. Ya que está fermentado, lo pasamos a la destilación. Aquí en la destilación vamos a utilizar mitad del líquido tepache y mitad del maguey que está fermentado dentro de la olla de destilación. ¿Ok? Se vierte la mitad de esta olla de tepache y la otra mitad del maguey machacado. Ya que está dentro, se arma o se cierra la montera, el turbante y el serpentín y se llena de agua el estanque. De aquí le ponemos leña y fuego, esperamos a que hierva la olla, empieza a hervir, genera vapor, sube el vapor, baja, choca, se condensa y estamos obteniendo el mezcal en la primera destilación. Aquí en la primera destilación está quedando entre 35 a 45 grados. Aquí en México, por norma, debe ser doble destilación. Y la segunda destilación, lo que utilizamos es el producto que obtenemos de la primera destilación y lo vertimos dentro de la olla de destilación y estamos obteniendo el mezcal en la segunda destilación. Bueno amigos, aquí tenemos el producto final en diversas presentaciones. Vengan ustedes a Palenque Mal de Amor para que prueben. Ahí lo tienen, Osvaldo, muchísimas gracias. Está súper interesante este proceso. La verdad, el proceso de elaboración del mezcal es súper extenso. Este fue un brevísimo resumen, solo una probadita de todo lo que hay. Obviamente, si ustedes vienen aquí a Palenque Mal de Amor, Osvaldo con mucho gusto o los demás chicos les van a explicar a fondo este proceso maravilloso y muy interesante. Así que no se lo pierdan cuando visiten Santiago Matatlán, la capital mundial del mezcal. Y por supuesto, vengan por su degustación. ¡Salud! Salud. Mi siguiente parada fue Santa María del Tule, lugar que se encuentra a aproximadamente 1 hora de Yerbelagua y a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Este poblado recibe su nombre por la Virgen María y por la planta del tule, palabra proveniente de un vocablo náhuatl. Hace muchos años, la actividad económica principal de este pueblo de origen zapoteco fue la producción de cal, que vendían en la ciudad de Oaxaca. Actualmente, el turismo es una de sus principales fuentes de ingreso. La visita a este sitio es obligada, pues además de ser un pintoresco lugar, es hogar del bimilenario Gran Árbol del Tule, una de las principales atracciones de Oaxaca y no es para menos. Este impactante ahuehuete cuenta con 58 metros de grosor, 42 metros de altura y 14.05 metros de diámetro. Medidas que hacen sentir pequeño a cualquiera que lo visita. Además, pesa 636 toneladas y tiene más de 2000 años de vida. Se cuenta que hace años era un árbol hueco con aberturas hacia su interior, por lo que su tronco estaba integrado por secciones. Con el tiempo, el vacío desapareció y como sucede con la mayoría de los ahuehuetes al alcanzar algunos cientos años de edad, adoptó formas caprichosas. Tanto es así que los lugareños han encontrado en él distintas figuras, como un león, un elefante, entre otras figuras.
El Sabino del Tule se encuentra en el atrio de la iglesia principal del pueblo, dando sombra a casi todo el espacio delante del templo. Lo que gasté en este viaje fue 1,900 pesos del vuelo de ida y vuelta desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, 50 pesos del acceso al Jardín Etnobotánico. El costo del boleto para el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca fue de 20 pesos. 1,200 pesos de mi habitación en Agrado Guest House. El acceso al Museo Casa Juárez fue de 55 pesos. El transporte hacia Monte Albán fue de 60 pesos. El acceso a la zona arqueológica costó 75 pesos. 23 pesos del boleto para entrar al Museo de los Pintores Oaxaqueños. El total por mis alimentos y bebidas fue de 470 pesos. 10 pesos por el acceso a San Lorenzo Albarradas. La entrada a Hierbelagua fue de 25 pesos. El precio total del viaje a Hierbelagua con Ride With Me dividido entre 4 personas fue de 438 pesos por cada uno. El boleto para conocer el Árbol del Tule costó 10 pesos. Así que el total por mi viaje a Oaxaca fue de 4,336 pesos. Oaxaca se ha convertido en una de las ciudades favoritas tanto para el turismo nacional como el internacional. Un destino que brilla por su inigualable gastronomía. Despertar y tomar un buen chocolate, probar su delicioso mole y echar un trago de mezcal son vivencias que complementan la experiencia de haber visitado este mágico y muy mexicano lugar. Desde las cascadas petrificadas de Hierbelagua, yo me despido. Esto fue Oaxaca. Es un lugar en donde se tiene la posibilidad de realizar muchísimas cosas. Hay actividades ecoturísticas, se pueden meter a nadar como aquí, pueden probar muchísimas delicias gastronómicas. La verdad es un estado increíble. Nosotros visitamos algunas cosas, por supuesto que nos faltaron muchísimas más, pero bueno, ese será nuestro pretexto para regresar. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.